Mizumi Makoto es el protagonista principal de la serie. Él es uno de los 3 viajeros del mundo que fueron enviados al mundo de la diosa, aunque su razón para ir allí difiere de los otros 2. Antes de ser transferido a este mundo de fantasía, se sabe que Makoto viene de padres de ese mundo, de raza humans, que poseen una fuente de poder mágico. Por tal razón, al nacer Makoto en la tierra Japón, su genética salió 50-50 y además nació con energía mágica. Como humano de la tierra, tenía la capacidad de usar las magias de fuego, eléctrico, agua, viento, tierra, oscuridad, magia de fortalecimiento e incluso de curación. Makoto incorporó las mejores cualidades tanto de los humans como de los humanos, lo que significa que obtuvo una gran reserva de maná de su ascendencia human y un cuerpo sobrehumano debido a las duras condiciones del mundo de la tierra. Sin embargo, todo esto fue a un precio, sacrificando la magia de curación y la magia de viento, debido a que cuando era pequeño se utilizó un poder de curación enorme en él, para que pudiera soportar el peso de la tierra. Cuando Makoto llega al mundo de la diosa, obtiene su primera habilidad, llamada Dominio de las Palabras, otorgada por la misma diosa. Esta le permite al usuario comunicarse con todas las demás especies del mundo. Inicialmente, Makoto no podía usar el lenguaje común, pero podía hablar todos los demás idiomas que existen en ese mundo. Incluso puede hablar con los animales o hasta llegar a entender objetos inanimados. Después de lidiar con la guerra que tuvo lugar en la capital de Limia, según el acuerdo con la diosa, ahora puede hablar todos los idiomas, incluido el lenguaje común. Posteriormente, luego de ser rechazado por la diosa, recibió una habilidad llamada Kai. Esta es una habilidad que recibió gracias a las bendiciones del dios Tsukuyomi, una magia multifuncional que se puede utilizar de varias maneras. Se podría decir que es su principal habilidad, y entre sus funciones se encuentran fortalecimiento. Se fortalece físicamente, lo que le permite cargar fácilmente un gran árbol con músculos humanos. Percepción, le permite detectar todo lo que se encuentre en su radio. Puede ampliar el alcance de la detección, pero lo simplifica y elimina la mayor parte de los detalles a medida que avanza. Curación, puede sanar sin un canto. Su efecto depende del poder de quien está siendo curado, aunque no lo puede utilizar sobre sí mismo. Barrera, su barrera es lo suficiente fuerte como para resistir ataques incluso de oponentes más fuertes que él. Además, Makoto la utiliza como un medio de camuflaje para ocultar su inmenso poder, ya que su maná es tan alto que si se filtra, crearía un terror inimaginable en las personas por su poderosa presencia. Esto sumado a su fea apariencia, la cual podría causar que lo confundan con un monstruo. Interceptar transmisiones de pensamientos. Puede interceptar estas transmisiones dentro de un radio de 3 kilómetros. Esto incluye escucharlas sin que los demás sepan, forzar su propia voz dentro de la transmisión o incluso bloquearlas por completo. Además de su gran fuerza física, él tiene una gran cantidad de energía mágica, cercana a la de la diosa e incluso superior, que se aumenta por varias razones. Cada vez que él consigue un aliado, además de aumentar su maná, él poco a poco va adquiriendo alguna de las habilidades de sus aliados. Además, el maná va aumentando cada vez que él entrena con su arco. Cuando llega al estado de concentración total, él prácticamente muere en ese momento, al mandar su conciencia a otro lado, y cuando tira la flecha, él revive, aumentando su maná enormemente. Su conocimiento de la magia comienza con la magia elemental y la combinación de todo tipo de elementos en magias básicas. Sumado a la habilidad de dominio de las palabras, es capaz de entender el lenguaje y funcionamiento detrás de los hechizos mágicos, lo que le permite cambiar y mejorar la magia, omitir y acortar cantos, así como aumentar increíblemente la eficiencia y el poder de un hechizo para llevarlo a su máximo potencial. Además, con el poder dado por Tsukuyomi, creó un nuevo elemento con el que lo llama elemento luna o elemento lunar. Actualmente él es el único capaz de utilizar este elemento. A su gran fuerza sobrehumana se le suman las artes marciales. Él tiene conocimiento básico de judo, ya que su hermana mayor lo utilizaba como un muñeco de práctica. Después de haber sufrido en carne propia las llaves de judo durante años, fue capaz de aprender algunas de ellas. Se le vio utilizar una llave de judo cuando somete a las hijas y esposa de Rembrandt para poder suministrar la cura para su maldición.
También tiene conocimientos muy básicos de la espada, pero con el arco está a otro nivel. Tiene 100% de posibilidades de dar en el blanco. Hasta ahora nunca ha fallado una sola flecha. Con su habilidad es capaz de concentrarse en un solo lugar, con una precisión milimétrica que puede llegar a varios cientos de kilómetros de distancia y eliminar a su objetivo. También tiene inmunidad a las maldiciones mágicas. Debido al tremendo poder mágico que tiene, más el aumento constante de este, se volvió inmune a todo tipo de maldiciones o maleficios mágicos lanzados por sus enemigos, volviéndolo alguien incapaz de eliminarlo por estos medios. Con el paso del tiempo, esta inmunidad se volvió tan grande hasta el punto de lo divino, que ni siquiera los dioses tienen el poder de maldecirlo por completo. A esto se le suma que también tiene inmunidad al veneno. Se volvió inmune a todo tipo de venenos mortales, ya sean naturales o no, que su cuerpo pueda recibir de cualquier medio. Materia prima. Es una armadura que utiliza una gran capacidad mágica, una masa de energía mágica. Sin embargo, no es solo poder mágico, es un método de aplicación que le permite interferir físicamente, lo que la magia ordinaria no puede hacer. Sin embargo, el gasto de su capacidad mágica es extremadamente alto, por lo que solo alguien como Makoto, que tiene una cantidad normal de poder mágico, puede usar esta técnica. Makoto tiene la habilidad divina de la creación, que es rara incluso entre los dioses. Incluso crear una pequeña roca de la nada puede considerarse creación. Ejemplo, cuando creó sus brazos de plata, arma utilizada para bloquear un ataque de Ruth. La diosa también tiene el poder de la creación, pero su poder no es todopoderoso. Puede crear humanos y otras especies como demonios y semi-humanos. Sin embargo, ella no creó todo el mundo, solo agregó sus propias creaciones y pidió cooperación a los pueblos y existencias únicas como Mio y los dragones superiores. Aunque no lo parezca, Makoto tiene varias debilidades. Este no puede curar sus propias heridas, ya que no es compatible con la magia de curación, y la habilidad de curación de Kai no funciona con él. Pero Makoto tiene varias contramedidas para esta debilidad. Es capaz de compensarlo con su absurda defensa cuando tiene equipada su armadura mágica. Y también es capaz de regenerarse ligeramente, tomando prestada la habilidad regenerativa de Mio. También tiene una habilidad no confirmada. De alguna manera desconocida, el cuerpo de Makoto comenzó a regenerarse por sí mismo, hasta el punto de que su cuerpo nunca envejece. Puede recuperarse y sanar rápidamente, sin la ayuda de sus sirvientes. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.